Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, pues ya salió la nueva revista, el nuevo número de la revista de The Economist. Es particular esto, quise tratar este tema porque pues bueno, esto afecta a todo el planeta. Se vienen las elecciones en Estados Unidos y ya saben, esta portada pues nos pinta aquí una carita triste, una carita pues de los colores de la democracia, unas estrellitas, una lagrimita y el título de ¿qué puede salir mal? La fea elección de Estados Unidos. Es un resultado disputado en noviembre, podría ser algo peligroso. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, esta situación para nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica no es de extrañar, ¿no? Es algo que sucede consuetudinariamente. En México hemos tenido una larga lista de estas situaciones de supuestas elecciones apretadas, lo pongo entre comillas porque en verdad ha sido fraude. Pero hablan un poco de esto. Aquí comienzan comentándonos, ¿no? Esto de que el Labor Day es el que marca el comienzo de la recta final en una elección presidencial. Y esta puede llegar a ser fea. Los partidarios del presidente están chocando pues con los manifestantes, ¿no? Es esta situación, una sociedad bastante dividida que están unos contra otros, ya saben lo que está pasando por ejemplo en Portland, toda esta gente de los BLM, ¿no? Y donde pues Trump voló por ejemplo a Kenosha, Wisconsin para tomarse fotografías frente a los edificios pues que fueron dejados en cenizas por esta gente, ¿no? Ahí esto, pues todos supimos de dónde surgió otra vez, una vez más. El detonante aquí fue un agente de la ley, otra vez. Que pasó algo similar, ¿no? A lo de Jorgito Floyd y bueno, aquí están las consecuencias. Hemos visto estos disturbios, hemos visto cómo gente partidaria del presidente y que pues en la avidez de querer proteger su nación, en mantener el orden, en el, ¿sabes qué? Es que es la propiedad privada, sí, protesta y todo, pero pues no hagas daño a los comercios y muchos de estos que también son de gente de color, pero bueno, ahí está esto. Vimos lo que pasó con un chico la otra ocasión que nos recordó mucho a esa situación de este cuadro, o más bien esta revista DY de The Economist, ¿no? Un joven con su uniforme escolar y un casco y supuestamente el escudo de la paz. ¿Qué ha sido, por ejemplo, todo esto? ¿Cómo lo han pintado los medios? Como marchas pacíficas, ¿verdad? Que decía 1984, donde la intervención por la democracia era la paz. Bueno, aquí lo que están comentando es que sí, va a haber presagian una avidez de la democracia, de un flujo de que la gente va a empezar a ir a votar, pero lo que dicen es que, ¿sabes qué? Lo que se viene es una discordia, una crisis constitucional que puede resultar en algo que no quisiésemos. Hablan, por ejemplo, de la hipérbole que Estados Unidos ha tenido en elecciones que han sido disputadas en el pasado. Por ejemplo, en el 68 con los candidatos Bobby Kennedy, ¿no? En el 2012 con Teddy Roosevelt, que estaba dando un discurso y bueno, ya saben, pudo terminar este discurso y posteriormente pudo pasarla en el hospital. Todo salió bien, pero fue una de estas cosas. También, por ejemplo, dicen que las elecciones todavía las están discutiendo si en verdad fueron así en 1876, porque pues también fueron muy discutidas y el país siempre ha logrado ganarse el consentimiento de los perdedores en las elecciones presidenciales, incluso cuando ha habido una intervención civil por la democracia. Al final aceptan, han sido derrotados, pero lo aceptan. Esa larga racha ininterrumpida sugiere que los agoreros deben de mantener las cosas en proporción. Pero también lo que comentan es que existe el riesgo real de que las cosas salgan mal en noviembre. ¿Quién ha estado comente sobre noviembre? ¿Qué se viene? ¿Reseteo económico? ¿O más bien otra cosa? Bueno, aquí para empezar a asegurar todo esto que sea de manera pacífica, los demócratas, según la recomendación, ojo, todo este contexto que les estoy poniendo, todo esto que están diciendo ellos, es un vaticinio de lo que ven que puede llegar a pasar con los determinados escenarios, así como la revista de The Economist, The World If, el mundo sí. No, pero vaya, le han atinado a tantas cosas que sí hay que poner un poco de atención por dónde van los tiros o por dónde va, pues, esto que piensan, porque ya sabemos de quiénes son los dueños de esta revista, ¿no? Bueno, aquí lo que dicen es que, mira,
Las democracias necesitan que los candidatos perdedores y las mayorías de sus seguidores admitan esta derrota. Un resultado claro el día de las elecciones ayuda mucho. Los perdedores, pues bueno, se van a sentir mal, pero lo aceptan y comienzan a prepararse para la siguiente elección. Cuando este resultado no es claro, se necesita de un sistema de respaldo. Los resultados electorales controvertidos son raros en democracias occidentales maduras, pero suceden. En el 2006, por ejemplo, aquí nos comentan del caso de Silvio Berlusconi, el italiano, que perdió por poco una elección y sin pruebas, que había habido un fraude generalizado. La Corte Suprema del país falló a favor de su oponente y tuvo que, pues sí, resignarse a su derrota. Se rindió Berlusconi, pues bueno, ok, ¿no? ¿Qué pasó en el 2000? Las elecciones también presidenciales de Estados Unidos se tuvieron que resolver en la Corte Suprema después del recuento controvertido en Florida. Y en ambos casos, los decretos de estos jueces fueron suficientes para poner fin a las disputas y dejar al país que siguiese adelante. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con una victoria aplastante para Donald Trump o Joe Biden? Ambos, ¿no? Pues aproximadamente la mitad de Estados Unidos se sentiría mal. Muchos demócratas ven, por ejemplo, al actual presidente como algo que no está bien para la democracia misma. Pero si vuelve a ganar, millones de ellos van a estar angustiados, ¿no? ¿Y quiénes son los que estarían angustiados? Pues efectivamente, una sociedad de cristal. Entre los republicanos, por ejemplo, Trump todavía disfruta de un índice de aprobación del 87%. Si pierde, muchos se quejarían de que esto fue, oye, me hiciste trampa. Pero no tiene por qué detener una transferencia de poder sin problemas si el margen de la victoria es lo suficientemente grande. Por el contrario, si Trump perdiera por 8 puntos como sugiere actualmente la encuesta, que ojo, lo mismo achacaban la vez pasada, ¿no? Oye, las encuestas acá y miren lo que pasó, ¿no? Bueno, no habría forma de desafiar el resultado de manera plausible, aunque puede intentarlo de todos modos, posiblemente fomentando más aquí de este tipo de cosas que están pasando en Portland, ¿no? A ella le están echando la culpa. Pero dice, si estas elecciones están mucho más cercanas, las cosas podrían ponerse peor. Estados Unidos es inusual en el grado de poder que otorga a los partidarios republicanos y demócratas para administrar las elecciones. Decisiones sobre quién elimina las listas de votantes elegibles cuando se actualizan, el diseño de las cédulas de votación, dónde se encuentran los colegios electorales, si se permite la votación anticipada y cuántas personas tienen que presenciar un voto por correo, cosas que en otras democracias maduras son en manos de comisiones no partidistas. Todas son tomadas por personas con una D o una R por su nombre. Eso pasa aquí en México, ¿no? Donde en cada casilla electoral pues pasan a los vecinos. Oye, a ver, los apellidos tales ahora les toca, ¿no? Van a ser funcionarios de casilla, van a haber varias personas y van a estar contando los votos, ¿no? Allá son los partidos. Ahí dice, si la elección es cerrada, todo esto sería litigado y finalmente terminaría en tribunales presidenciales por jueces que también han sido nombrados por gobernadores y presidentes republicanos o demócratas. Y como si no fuera suficiente esto, bastante preocupante, estamos ante el virus que podría sumarse a este festín. Las campañas ya han presentado más de 200 demandas relacionadas con esta situación. La evidencia de las primeras del partido sugieren que aunque algunos estados, por ejemplo el Wisconsin, llevaron a cabo una elección relativamente ordenada a pesar de este virus, otros no lo pudieron hacer. Las boletas postales aún se contaban semanas después del día de las elecciones en las primarias de Nueva York. En noviembre, algunos estados indecisos, incluido Michigan, experimentaron por primera vez con la votación generalizada por correo, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en México en elecciones pasadas? En el 2006, cuando hubo el fraude electoral por parte de Felipe Calderón. Pues que ahí estaban, ¿no? Oye, querían voto por voto porque no era posible. Tú veías el conteo, por ejemplo, a las 8 de la noche. Oye, mira, estadísticamente va a ganar el presidente, ¿no? El que actualmente es. Pero no, ya veíamos cómo empezaban a subir, de repente cambiaban estadísticamente como, oye, pero eso no es posible. Y ahí está demostrado ampliamente, hay varios documentales sobre ese tema, cómo es que era imposible, había más gente, más votos en un distrito que tenía menos votantes y cosas así, ¿no? Decían, ¿y cuándo? Hay que seguir con esto, pero bueno, hay los que hoy en día están en el Instituto Nacional Electoral,
pues bueno, son aquellos que avalaron eso, aquellos que firmaron carta diciendo sí, se acepta, todo mundo acepta el fraude, ¿no? Ahí estaba. Bueno, es justamente algo a lo que se pudiese llegar a enfrentar Estados Unidos. Ahí sí, dígase la tirada que sea, porque ambos están con bastante poder. En verdad, esta es una elección bastante reñida. No va a ser fácil, amigos. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Que si estas elecciones están cerradas, si hay retrasos en el conteo de las papeletas la noche de las elecciones, puede parecer, y esto es ojo con lo que les comento, ¿no? Podría, y ellos lo que dicen, podría parecer, por ejemplo, que Trump está ganando en algunos estados clave. Luego, podría reclamar la victoria antes de que se obtenga un resultado, como lo hizo en los periodos intermedios en Florida en 2018. Y a medida que se cuentan más votos por correo, el resultado podría cambiar a favor del otro candidato. Estados Unidos tendría dos candidatos reclamando la victoria. Los casos electorales en varios estados podrían tener que ser juzgados en los tribunales. Seguramente, pues obviamente, habría más protestas, y algunas de ellas pues ya saben cómo viene esta situación de la democracia civil. El presidente podría llamar una vez más pues a la guardia, como lo hizo este verano, o también lo que mandó varios agentes federales para que vigilaran a las multitudes inquietas en Portland. A esta distancia es fácil olvidar cuán desgarradora fue la elección presidencial del 2000. Ahora, imagínense algo como el recuento de Florida que se lleva a cabo en varios estados. Después de que esta situación del virus pues se ha llevado a tanta gente, y en un momento en el que el titular, que en dicho caso sea quien sea, vaya a ser visto como ilegítimo o como que la gente no lo apoya o no es apoyado por los votantes. Mientras que por otro lado millones son convencidos independientemente de las pruebas de que su hombre habría ganado claramente si no hubiera sido por un fraude electoral generalizado. Lo mismo que pasó aquí en el 2006, ¿no? Si Trump perdiera el voto popular pero ganara en el colegio electoral, como sucedió en el 2016, entonces casi el 40% de los demócratas dicen que estas elecciones deberían de volver a realizarse. No debería, según el Economist. Si perdiera la presidencia, casi el 30% de los republicanos piensa que sería apropiado que él se negara a dejar el cargo si hubiera reclamos de votaciones ilegales generalizadas, afirmaciones que ya hizo en relación con el voto por correo. No debería, según The Economist. Hay tanto en juego en esta elección, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo, que los funcionarios estatales deben de hacer todo lo posible para asegurarse de que se desarrolle de la mejor manera posible, recordando que deben lealtad a la Constitución, no a su partido. Incluso una victoria electoral aplastante sería complicada en el caso de una estrecha. Es posible que Estados Unidos no pueda generar el consentimiento de los perdedores, y sin eso, la democracia está en un gran problema. Pues ahí está, amigos, ya están poniendo esto sobre el tintero, ya están diciendo qué pudiese llegar a pasar, cuáles son los escenarios que ya están vislumbrando que pueden llegarse a dar. Y si ahorita con las protestas, ¿no?, de esta situación del BLM ya está así, el Black Lives Matter, imagínense ante el panorama que se viene. Imagínense una situación económica como la actual, donde las tensiones están en todos lados, amigos. Ahí está. Si estás allá en Estados Unidos, amigo, pues piensa todo con la cabeza fría, ya que pues en verdad, ¿no?, es una elección bastante reñida, donde todo el aparato está cargado hacia un solo lado. Todos los actores, cantantes, gente del medio, premios Nobel y demás, pues están tirando hacia un lado. Por el otro lado, pues también, ¿no?, la gente, el pueblo, están con los que dicen, es que yo me siento de este lado. Está muy reñido, amigos, así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Se despide Pablo de su Gran Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, amigos.